Bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos poder reunirnos una vez más para aprender más de su palabra. Y hoy lo hacemos con la materia de soterología o doctrina de la salvación. Esta doctrina que es tan importante, tan relevante para nuestra vida cristiana. ¿Qué sería, verdad, de nosotros como hijos de Dios si Dios no hubiese enviado su Hijo a morir por nuestros pecados, a salvarnos ya de la esclavitud del pecado? Entonces estamos agradecidos de nuestro Señor por todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas y vamos así entonces introducirnos en nuestra nueva materia de soteriología o doctrina de la salvación. Introducción de nuestro material, estamos en la página número 2. El alcance del tema. La soterología, la doctrina de la salvación, tiene que ser el tema mayor en las escrituras. Como decía anteriormente, este es uno de los temas, ¿verdad?, que viene siendo columna vertebral ya de las escrituras, de las principales doctrinas de la palabra del Señor. Todo lo demás gira en torno a esto, a la salvación del hombre, ¿verdad?, por mano de Jesucristo. Abarca todas las edades, como también la eternidad pasada y futura. ¿Por qué abarca todas las edades? Porque fuimos salvos en el pasado. Dios ya de antemano tenía predestinado, tenía, verdad, en su pensamiento, en su corazón, ya decidido enviar a su Hijo para morir por nosotros. Envió a su Hijo ya hace más de 2000 años, entonces se encarnó, ya se hizo carne, murió por nosotros en la cruz y también en el futuro vendrá a buscar a su iglesia y nos salvará, ¿ya? O sea, fuimos en el pasado salvos, ¿ya? Y también en el futuro, en el presente seguimos siendo salvos y en el futuro seremos salvados nuevamente. Entonces abarca todas las edades. Se relaciona en una forma u otra con toda la humanidad, sin excepción. O sea, la salvación, ¿verdad?, en el plan de Dios, el deseo de él es alcanzar al mayor número de personas, ¿ya? Pero esto va a depender también del hombre. Aún tiene repercusión en la esfera de los ángeles. Es el tema tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿ya? Es personal, nacional y cósmica. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Qué quiere decir esto? La salvación, ¿verdad?, es algo personal. Cada individuo debe buscar al Señor, debe aceptar a Jesús como su Salvador, debe aceptar esta salvación. Nacional, porque alcanza, ¿verdad?, no solo a la nación de Israel, sino también a las demás naciones, y cósmica, porque también, ¿verdad?, alcanza a todo el mundo. Y se centra en la persona más importante, nuestro Señor Jesucristo. El alcance inclusivo de la salvación se subraya por observar los 3 tiempos de la salvación. Fuimos salvos al momento de creer, uno fue salvo de la condenación del pecado. Veamos Efesios capítulo 2, versículo 8. Vamos allá. Efesios capítulo 2, verso 8. Vamos allá, nuestro internet acá está un poco lento. Amén, les pido paciencia. Vamos al versículo número 8. Dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ya? Entonces, por la fe somos salvos. ¿Ya? Soy salvo, dice Pablo. Y esto no es un don de vosotros, sino es don de Dios. Entonces, al momento de creer, uno fue salvo de la condenación del pecado. Somos salvos en el presente. Si creemos en el sacrificio de Cristo, si creemos, ¿verdad?, que en su nombre hay poder para ser salvo. Tito capítulo 3, verso 5. Vamos a leer también esa referencia, ¿ya? Vamos allá. Tito capítulo 3, verso 5. Veamos esta referencia entonces, ¿ya? Verso 5 dice, subrayándola acá, nos salvó no por obra de justicia, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración
y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, nos salvó, no por obra de justicia. El pueblo judío, ¿verdad?, creía que podía alcanzar la gracia de Dios, la salvación por obra. Pero Pablo deja claro, nos salvó no por obra de justicia. ¿Ya? Dice Pablo, sino, dice, por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración, ya ahí habla, ¿verdad?, primero de la misericordia de Dios, ¿ya? Y de la regeneración del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Entonces, vemos el alcance de la salvación. Al momento de creer, uno fue salvo, ese creyente también está siendo salvado del dominio del pecado y santificado y preservado, ¿ya? O sea, fuimos salvados al momento de creer, seguimos siendo salvos en este presente. Veamos Hebreos capítulo 7, verso 25. Vamos allá. Amén. Hebreos capítulo 7, verso 25. Dice la palabra del Señor así. A ver, veamos. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué interesante versículo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿Ya? O sea, en el futuro, en este presente, sigue salvando perpetuamente a aquellos que creen en Él, a aquellos que se acercan a Él. Entonces, perdón, ese creyente también está siendo salvado del dominio del pecado y santificado. Ya hoy nosotros, ¿verdad?, somos salvados del dominio del pecado y santificado y preservado para el Señor. Y punto número 3, y serás salvado de la misma presencia del pecado para siempre en el cielo. O sea, podemos decir sin equivocarnos de que la salvación entonces tiene 3 tiempos. ¿Ya? Fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos en el futuro. Veamos Romanos capítulo 5, verso 9 y 10. Vamos allá. Romanos capítulo 5, verso 9 y 10. Vamos a ver estos versículos. ¿Ya? Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Miren, o sea que hay un día de la ira, hay un día, ¿verdad?, en que viene un castigo, y dice que seremos salvos de la ira, habla bien un tiempo futuro. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, en el futuro, ¿verdad?, el Señor nos va a salvar de este mundo, del pecado y de las cosas que vienen sobre este mundo. Amén. Los motivos para la salvación. ¿Ya? ¿Cuáles son los motivos por los cuales el Señor nos salva? ¿Por qué Dios había de desear salvar a los pecadores? ¿Por qué debía soportar el dolor de entregar a su único hijo a morir por personas que se rebelaron contra su benevolencia? ¿Qué le reportaría a Dios el tener una familia de seres humanos? ¿Ya? Son preguntas, ¿verdad? ¿Ya? ¿Por qué Dios había de salvar a los pecadores? ¿Qué gana él, verdad? Amén. ¿Por qué tenía que soportar el dolor de entregar a su único hijo a morir por gente, verdad, que se rebelaron contra él, no le conocen? ¿Y qué gana Dios, verdad? Yo creo que Dios no gana nada, ¿no es verdad? Amén. Al contrario, como dijo cierto predicador en una oportunidad, a Dios le va mucho mejor sin nosotros. Pero Dios por su amor, ¿verdad? Por su misericordia. La Biblia indica por lo menos 3 razones por las que Dios quiso salvar a los pecadores. Primero, fue la demostración más grande y concreta del amor de Dios. Ya, o sea, porque Dios muestra, ¿verdad?, su amor. Amén. Sus buenos dones en la naturaleza y por su cuidado providencial con todos los grandes que son, no pueden compararse con la dádiva de su Hijo para ser nuestro Salvador. Nos recuerda que su amor se mostró en su dádiva. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amado hermano, en primer lugar Dios nos salva, ¿verdad?, para demostrar su gran amor. El gran amor que Él tiene por la humanidad. Y todas las cosas creadas que Él hizo, ¿verdad? Amén. No pueden, ya son opacadas delante del gran amor de Dios. No pueden compararse.
Todos los dones que Él nos da, ¿verdad? A diario, que nosotros lo vemos, el aire que respiramos, la salud, el alimento, las cosas creadas, quedan opacadas delante del gran amor de Dios. Romanos 5:8, veamos lo que dice ahí. Vamos allá. Romanos capítulo 5, acá mismo estamos, ¿ya? Versículo número 8. Dice, qué maravilloso este versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, qué mayor prueba de amor que es esa. ¿Ya? Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. La segunda razón para Él mostrar, ¿verdad? O la segunda razón por la cual él nos salvó, la salvación también hace posible que Dios manifieste su gracia por toda la eternidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la palabra gracia? La palabra gracia quiere decir su don no merecido. ¿Ya? Es un regalo que Dios nos dio, ¿ya? Que no lo merecíamos. Pero aún así, ¿verdad? Dios quiso salvarnos por su gracia. Cada persona salva será para siempre un trofeo especial de la gracia de Dios. Solo los seres humanos redimidos pueden proveer esta demostración. Efesios capítulo 2, verso 7. Vamos allá. Vamos a buscar ese versículo. Efesios 2, 7. Veamos. Efesios capítulo 2, verso 7. Dice, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, Dios está mostrando su gracia y seguirá mostrando su gracia, ¿verdad? Por medio de todos aquellos, ¿verdad?, que son salvos. Todos aquellos, ¿verdad?, que han creído en su nombre. Nosotros somos un trofeo, ya que Él le muestra al Padre. El trofeo que Él conquistó en la cruz a través de su sufrimiento, a través de sus padecimientos. Entonces, la salvación, en segundo lugar, hace posible que Dios manifieste su gracia por toda la eternidad. Tercero, Dios quería un pueblo que hiciera buenas obras en esta vida y que de ese modo proporcionara al mundo un vistazo, aunque imperfecto, del Dios que es bueno. Sin la salvación que Cristo proveyó, estas cosas no serían posibles. ¿Se da cuenta? Ya, entonces Dios quiere, ¿verdad? Fue el plan de Dios con Israel en el pasado, en el Antiguo Testamento. Dios lo escogió para ellos ser luz de las naciones. Israel falló. Se volvieron un pueblo exclusivista, ¿ya? Que solo querían la salvación para ellos y que el Dios de Israel es solamente Israel y de nadie más. Entonces en esto fallaron. Entonces Dios, ¿verdad? No es que desechó a Israel, no, todavía Dios tiene un plan con Israel, todavía hay un proyecto con Israel. Pero Dios escoge entonces a la iglesia, para a través de la iglesia ya mostrarle al mundo, aunque imperfectamente, porque la iglesia no es perfecta, de que Dios es bueno. ¿Ah? Veamos Efesios capítulo 2, verso 10, si no me equivoco, esa referencia que está ahí, el versículo 10, ¿ya? El verso 10, acá mismo. A ver, veamos. Versículo número 10 dice, porque, perdón, somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces somos hechura de Él, ¿ya? Para mostrar buenas obras a través de la iglesia, de nosotros como hijos del Señor. Entonces aquí vemos los tres motivos por los cuales Dios nos salvó. Primero, para mostrar su amor. Segundo, para mostrar su gracia por toda la eternidad. ¿Ya? Los salvos, ¿verdad? Son el trofeo de Cristo. Amén. El trofeo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y tercero, para levantar un pueblo que hiciese buenas obras y a través de este pueblo, ¿verdad? Mostrar de que Dios es un Dios bueno. Amén. Bien, vamos a la tercera lámina. La importancia de la salvación. ¿Por qué es importante la salvación? Decididamente esta doctrina es esencial, dice, simplemente porque es responsabilidad de todo creyente testificar del Evangelio. ¿Ya? O sea, es importante esta doctrina, ¿verdad? Porque nos muestra de que a pesar de que fuimos salvos, ¿verdad? Tenemos que compartir esta salvación con otros.
tenemos que testificar del Evangelio. Es aún más importante para el predicador porque él es la conexión entre Dios y la persona no regenerada. Y su mensaje tiene que ser claro, dice. ¿Ya? O sea, cada cristiano, ¿verdad?, tiene que testificar de esta salvación, pero aún más quienes son, ¿verdad?, pastores, predicadores, ya laicos o ancianos de la iglesia, que son predicadores de la palabra del Señor, ¿verdad? Ellos son el nexo, la conexión entre Dios, ya el puente, entre Dios y la persona no regenerada, o sea, la persona que no conoce al Señor. El apóstol Pablo deja claro esto en Romanos capítulo 10, versos 14 y 15, veamos. Sobre la importancia de predicar, sobre la importancia de que haya misioneros, predicadores, amén, que proclamen. Romanos capítulo, ¿cuál era? 10, verso 14 y 15. A ver, vamos, ese versículo, amén. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo a la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. De ahí, ¿verdad?, la importancia de que cada iglesia, ¿verdad?, se vuelva un agente, ya un agente de proclamación del evangelio, de esta salvación. De ahí la importancia, ¿verdad?, de que cada iglesia haga misiones, invierta, ¿verdad?, en la obra misionera, enviar misioneros para que puedan proclamar el mensaje de salvación. Schaeffer, ¿verdad?, en su comentario dice, cuyo ministerio comenzó con la evangelización, todavía casi al final de su vida pensaba que en un ministerio bien balanceado, la predicación del evangelio debe ocupar no menos de 75% del testimonio del púlpito. El resto puede ser para la edificación de aquellos que son salvos. Ya, o sea, lo que está diciendo aquí Schaeffer, ¿verdad? Amén. Es que dentro de la predicación, ¿verdad?, en nuestras congregaciones, un 75%, ¿verdad?, debería ser hacia, el tema debería ser, ¿verdad?, hacia la salvación de aquellas personas que no conocen a Cristo. Y el resto, ¿verdad?, para edificar a los que ya están adentro, los que ya son salvos. Esto ciertamente subraya la importancia de estudiar y comprender este gran tema de la soteriología. La terminología bíblica, el uso en el Antiguo Testamento. La raíz de la palabra hebrea más importante relacionada con la salvación en el Antiguo Testamento es basá. Originalmente significaba el ser espacioso o amplio, en contraste con la estrechez o la opresión. O sea, eso es lo que significaba basá o salvación en el Antiguo Testamento. Quería decir, ¿verdad? Amén. La idea era, ¿verdad?, de hablar de, cuando se hablaba de salvación, ¿verdad?, se hablaba de ser amplio, de estar, ¿verdad?, en un lugar espacioso, en contraste, ¿verdad?, con lo que es no ser salvo. Una persona que no es salva, ¿verdad?, es una persona que está en estrechez, en opresión, y es justamente eso, ¿ya? La persona que es salva, que es alcanzada por Cristo, por el Señor, perdonada, ¿verdad?, sale de la estrechez, sale, ¿verdad?, bendito sea el nombre del Señor, de la opresión de Satanás. La salvación, ¿verdad?, nos lleva a llevar una vida más libre, por decirlo así, ¿verdad?, sin opresión de cadena, ataduras. Así que significa la libertad de lo que amarra o restringe, y llega a significar rescate y liberación, o el darle a algo amplitud o anchura. Es lo que hace el Señor, ¿verdad?, cuando nos salva, nos da amplitud o anchura. Rompe, ¿verdad?, aquello, ¿verdad?, que nos restringe, que nos amarra, las cadenas. Algunas veces esta liberación vino a través de la agencia del hombre por los jueces. Ya vemos que en la época de los jueces, ¿verdad?, Dios levantaba hombres, jueces, para liberar a su pueblo, para salvar a Israel. Veamos Jueces capítulo 6, verso 14. ¿Ya? Vamos allá. Jueces capítulo 6, versículo número 14. A veces esta salvación, ¿verdad?, venía por medio de hombres. Dice,
Y mandóle Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Ya, entonces aquí está hablando, ¿verdad?, de este juez que Dios levantó para libertar a Israel, ya, bendito sea el nombre del Señor, llamado Gedeón, ¿ah? Gedeón, ya. Dice la palabra del Señor entonces que Él le levantaba para librar a Israel, ¿verdad?, que está siendo oprimido, ya que estaba siendo perseguido, ¿verdad?, por los madianitas. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Los cuales los tenían empobrecido, ¿ya? Pero dice acá el versículo 7 que cuando ellos clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, ya para reprenderlos, pero también levantó, ¿verdad?, a Gedeón para sacarlo de esta opresión, alabado esta estrechez en que ellos se encontraban. ¿Se da cuenta? Entonces la salvación muchas veces venía por medio de un hombre. Principalmente esto lo vemos en la época de los jueces, donde Dios levantaba entonces a jueces, hombres, para liberarlo, ¿verdad?, parcialmente durante algún tiempo. Y algunas veces por la agencia de Yahweh o de Dios, ¿verdad? A veces Dios mismo intervenía. Veamos Salmo 26. Salmo capítulo 20, versículo 6. Vamos allá. Salmo capítulo 20, verso 6. Miren lo que dice la Escritura. Dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, dice. Lo oirá de su santo cielo, con la potencia salvadora de su diestra. Mira lo que dice el salmista. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Aquí está hablando, ¿verdad?, del propio David. ¿Ya? O sea, el propio David está siendo salvado, sacado de la estrechez, sacado de la angustia por Dios. Dice, lo oirá desde su santo cielo, con la potencia salvadora de su diestra. Veamos otra referencia más, Isaías 61:10. Vamos allá. Vamos allá, Isaías capítulo 61, versículo 10. Dice, veamos este texto maravilloso. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Se da cuenta? Entonces, a veces Dios mismo ya intervenía para, aquí está hablando, ¿verdad?, de Sion, de Jerusalén, ¿verdad? Amén. El profeta en primera persona habla, pero está hablando de la nación de Israel. Dice que Jehová, ¿verdad?, los vistió con vestiduras de salvación y los rodeó con manto de justicia. Y los salvó, ¿verdad? Amén. Los salvó de la estrechez, los salvó de la angustia. Entonces, a veces Dios levantaba hombres para salvar a su pueblo, a veces Dios mismo intervenía. Y a veces la salvación también es individual o colectiva, es decir, a la nación. Aunque la tierra entera participará de ella, ¿ya? En el Antiguo Testamento la salvación no era solamente el ser librado de algún problema, sino también una liberación hacia el Señor para su propósito especial. La fe era la condición necesaria para la salvación en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo. Abraham creyó a Dios y el Señor se lo contó por justicia. Ojo con esto es importante, porque a veces nos preguntamos, ¿verdad? Si Jesucristo vino a morir, ¿verdad? ¿Ya? Y a partir de la cruz, entonces todas las personas que son salvas por la fe. ¿Cómo era en el pasado? ¿Cómo eran salvos los antiguos? Bueno, aquí está diciendo, ¿verdad?, el estudio. Dice que los antiguos eran salvados por la fe también, al igual que nosotros. Aunque no conocían a Jesucristo, pero si colocaban su fe en Yahweh, en Adonai, ¿ya? En Hashem, en Dios, ¿verdad? Amén. Ellos alcanzaban la salvación. Génesis 15:6, veamos. Génesis capítulo 15, verso 6. Veamos esa referencia. Génesis capítulo 15, versículo número 6. Vamos acá a tallarla. Acá está. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Quién creyó a Jehová? A Abraham. A Abraham. Entonces Abraham alcanzaba las promesas y fue salvo por medio de la fe, al igual que somos salvos hoy. El objeto de la fe siempre fue
en el Dios verdadero. Este Dios salvador era el único origen de la salvación, ya no había otro. El confiar en ídolos no solo era inefectivo, sino también ridículo, puesto que la salvación provenía del Señor. Entonces, la palabra utilizada en el Antiguo Testamento para salvación era basá, que significaba, ¿verdad?, ser espacioso o amplio, o ser liberado de algo que lo amarra o lo restringe, ¿ya? Y el término usado para salvación en el Nuevo Testamento, tanto en la Septuaginta como en el Nuevo Testamento, ¿ya? El verbo griego, soso, y sus afines, soter y sotería, de ahí viene la palabra soteriología, ¿verdad? Soter quiere decir salvación y logía estudio. La palabra, ¿verdad?, para salvación en el Nuevo Testamento es sotería, ¿verdad? O soter. Normalmente son traducciones de yashá y sus sustantivos respectivos. Sin embargo, varias veces los del grupo soso son traducciones de shalom, paz o integridad y sus afines. Así pues, la salvación puede significar cura, recuperación, remedio, rescate, redención o bienestar. ¿Ya? O sea, la palabra, ¿verdad?, soteriología o soter puede significar todo esto. No solo salvación en sí, del alma, sino también cura, recuperación, remedio, rescate o bienestar. Esto se puede relacionar con la preservación del peligro, de la enfermedad o de la muerte. ¿Ya? Porque cuando una persona está está enferma y a punto de morir, ¿verdad? Y Dios viene y la sana, ¿qué es lo que hizo? Lo salvó de la muerte. Es salvo. ¿Ya? Entonces la salvación no solamente tiene que ver con cuando pensamos en la salvación, pensamos en la vida eterna por lo general. No solamente tiene que ver con eso. Dios nos salva también de peligro, de muerte, de enfermedad, etc. Mateo capítulo 9, verso 22. Veamos alguna referencia. Veamos. Vamos al versículo 22. Dice: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salvada desde aquella hora. Ya, aquí está hablando de la mujer que tocó el manto de Jesús, que sufría de flujo de sangre. ¿Ya? Fue salvada de aquella enfermedad. Se dan cuenta que la palabra soter o soterología tiene que ver con salvación, pero no muchas veces solamente con salvación del alma, sino también de enfermedades, de atadura. ¿Ya? Amén. Veamos otro ejemplo, Hebreos 5, 7. Vamos allá, Hebreos capítulo 5, verso 7. Veamos ese texto. Vamos allá, versículo 7. Y Cristo lo dio a su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. O sea, aquí vemos, ¿verdad?, que Cristo está siendo salvado. Ya pedía por salvación de su vida, con lágrimas, dice. Ya, cuando le ofrecía ruego y súplica. Amén. Bendito sea el Señor por lo que iba a enfrentar en la cruz. Ya, entonces la salvación, como dije anteriormente, no solamente tiene que ver con el alma, sino también con ser librado de situaciones, de enfermedades, etc. Pero en el uso netamente cristiano significa salvar de la muerte eterna y dotar a una persona con la vida semiterna. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir salvación. ¿Ya? Ser salvado, ¿verdad? Quiere decir ser salvado de la muerte eterna. Somos salvados de la muerte eterna porque estábamos condenados por causa del pecado. Eso lo vimos en la materia de armatología. Toda la humanidad está bajo, ¿verdad?, condenación, ¿ya? Y la única forma de ser librado de esto es aceptando a Cristo como su Salvador para ser librado de la muerte eterna y recibir también la vida eterna. Romanos capítulo 5, verso 9. Vamos allá. Capítulo 5, versículo 9. Veamos. Dice: pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Miren qué interesante. ¿Ya? Fuimos justificados a través de su sangre, por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y somos salvos de la ira. ¿Ya? ¿De qué ira? De la ira de Dios. Amén. Porque la persona que no tiene a Cristo en su corazón, ¿verdad?, está bajo la ira de Dios.
bajo la condenación. Hebreos 7:25, veamos esa referencia también, ¿ya? Hebreos capítulo 7, verso 25, y dice la palabra del Señor así, veamos cómo dice. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mire, o sea, Dios tiene ese poder, ya Jesús tiene ese poder, ¿verdad?, de salvarnos perpetuamente, ya siempre. Amén. Entonces, amado hermano, cuando hablamos de la salvación, hablamos, ¿verdad?, de ser salvado de la muerte eterna, ¿ya? Y de recibir, ¿verdad?, la vida eterna de parte de Dios. Muy bien, amados hermanos, llegamos así al final entonces de esta primera clase de soteriología, doctrina de la salvación. Esperando que hayan sido bendecidos, sigan estudiando los videos, el material, para que cuando llegue la prueba entonces puedan, ¿verdad?, responder con facilidad las preguntas. Shalom Ubrajá, paz y bendición para cada uno de los estudiantes, que el Señor les bendiga.